cuarto capítulo del proyecto Musealiac vamos a presentar dos piezas, en este caso. Dos piezas que nos permiten ver el salto que se va a producir en la manera de producir hierro en el País Vasco y también en el resto de Europa, pero principalmente tenemos una reja de arado que está elaborada por el viejo sistema de las ferrerías, que eran, digamos, la pieza fundamental del paisaje industrial vasco, y que utilizaban la técnica de la forja, en la que se conseguía poner el hierro al rojo vivo y con unos grandes martillos darles la forma. Es el caso de nuestra reja de arado. Y la otra pieza es un caldero que ya está elaborado con el nuevo sistema, el de los altos hornos, en los que lo que se conseguía era fundir el hierro y a través de una serie de moldes se le daba la forma que se quisiera. Bien, el caldero lleva la inscripción Bolueta, precisamente nos remite a la primera fábrica de alto horno que se inauguró en el País Vasco. En 1841 se va a abrir como ferrería, pero ya con el objetivo de traer las últimas técnicas que llegaron 7 años después. En 1848 se puede decir que por primera vez se pone en marcha un alto horno en Vizcaya, y es el de Santa Ana de Bolueta. En este caso lo que podemos mostrar es la evidente diferencia entre la reja de arado y el caldero con su forma de molde perfectamente expresada en la inscripción de Bolueta, mientras que la reja de arado todavía tiene las marcas de los golpes del gran martillo.